Crónicas del Escoutismo. Episodio 7. El movimiento se expande. Hay ideas que nacen pequeñas, tan pequeñas que parecen imposibles. Una fogata en una isla, un puñado de muchachos y un experimento de unos pocos días. Eso fue todo lo que hizo falta. Cuando Robert Baden-Powell publicó Scouting for Boys, Escultismo para muchachos, probablemente no imaginó la velocidad con la que aquello empezaría a crecer. No había una gran organización detrás, no había una campaña ni un plan mundial y, sin embargo, ocurrió. Primero fueron grupos pequeños en distintas ciudades del Reino Unido, con chicos que se reunían después de clases, formaban patrullas, elegían a su guía, aprendían a orientarse, a cocinar al aire libre y a observar el mundo con atención. Lo que antes había sucedido en la isla de Brownsea, ahora comenzaba a repetirse una y otra vez. Muy pronto, algo llamó la atención de Baden-Powell. Los muchachos no esperaban permiso ni aguardaban a que alguien organizara todo por ellos. Simplemente tomaban el libro y empezaban. Eso era lo nuevo y lo revolucionario, ya que por primera vez miles de jóvenes sentían que podían construir algo propio. Y entonces pasó lo inesperado. El movimiento empezó a cruzar fronteras. Las primeras noticias llegaron desde otros rincones de Europa, cuando en ciudades de Francia, Bélgica y Dinamarca comenzaron a aparecer grupos que seguían las mismas ideas. Aunque no hablaban exactamente el mismo idioma ni venían de las mismas costumbres, hacían algo sorprendentemente parecido. Se reunían en patrullas, levantaban campamentos, encendían fogatas y aprendían haciendo. Lo que había nacido en Inglaterra ya no pertenecía solo a Inglaterra, y la expansión apenas comenzaba. Pronto la idea cruzó el océano. En Estados Unidos, cientos de jóvenes se sintieron atraídos por esa mezcla de aventura, disciplina y libertad. En Canadá, la vida al aire libre encajó de inmediato con el espíritu scout. Más al sur, en países de América Latina, comenzaron a surgir grupos que adaptaban el método a su propia realidad. Fue entonces cuando Baden-Powell entendió algo que tal vez ni él mismo había previsto. No había creado solo un campamento, había despertado una necesidad universal porque, en cualquier país, los jóvenes querían lo mismo. Querían aventura, querían desafíos reales, querían pertenecer a algo y querían demostrar que podían valerse por sí mismos. Eso explicaba por qué el movimiento crecía con tanta fuerza. No dependía de edificios, no dependía de dinero, ni siquiera dependía de Baden-Powell. Dependía de algo más poderoso, de una idea simple que cualquier joven podía entender. Con el paso de los años, el escultismo siguió extendiéndose por África, Asia y Oceanía. En distintos lugares del mundo comenzaron a verse las mismas escenas. Muchachos caminando por senderos, patrullas organizadas, banderines levantados y fogatas encendidas al caer la noche. En cada país cambiaban los paisajes, los rostros y los idiomas, pero había algo que seguía siendo igual: el espíritu. Ese era el verdadero milagro, que un chico en India, otro en Sudáfrica y otro en Chile pudieran no conocerse jamás, y aún así, compartir la misma forma de aprender, de servir y de mirar el mundo. Poco a poco, el escultismo dejó de ser una novedad y se convirtió en una hermandad. Esa palabra, hermandad, lo cambiaba todo, porque ya no se trataba solo de acampar ni de aprender nudos, señales o rastreo. Era entender que había otros como vos en otros pueblos, en otras ciudades y en otros continentes. Miles de jóvenes unidos por una misma promesa y convencidos de que podían dejar el mundo un poco mejor de como lo encontraron. Eso fue lo verdaderamente extraordinario, no la velocidad ni la cantidad, sino el hecho de que funcionara y que una idea tan sencilla pudiera atravesar culturas, fronteras y generaciones. Mientras eso ocurría, Baden-Powell observaba algo que ya no podía controlar, pero tampoco necesitaba hacerlo porque el movimiento ya tenía vida propia. La semilla había sido plantada y ahora crecía sola. Tal vez esa fue la mayor victoria de su vida, no en el campo militar ni en una guerra, sino allí, al ver que una idea nacida alrededor de una fogata se convertía en una red mundial de jóvenes. Pero todavía faltaba algo, porque cuando un movimiento crece tan rápido, también llega el momento de reunirse, de mirarse cara a cara y de descubrir que esa hermandad no era una metáfora, sino que era real. Ese momento estaba cada vez más cerca. Un encuentro, un campamento, una reunión que demostraría al mundo que el escultismo ya no era una curiosidad inglesa, sino un fenómeno global. Y ese será nuestro próximo episodio. Si querés descubrir cómo miles de scouts de distintos países se encontraron por primera vez bajo una misma bandera, suscríbete a Crónicas del Escoutismo, porque lo que comenzó con una idea, ahora estaba a punto de convertirse en historia. Siempre listos.